Hola, qué gusto que estés aquí. El entorno afecta las estrategias de la empresa y por tanto su portafolio de proyectos. Mi nombre es Joana López y este es el canal de OPM Integral donde te hablo acerca de entorno, estrategia, proyectos, programas, portafolio PMO y cambio organizacional. Si aún no te suscribiste, te invito a que lo hagas y le des a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Comenzamos. Los cambios en el entorno afectan las estrategias de las empresas y por lo tanto su portafolio de proyectos. Todas las empresas están expuestas a la dinámica del entorno y todos los cambios políticos, económicos o las variaciones del mercado, la competencia, así como las nuevas regulaciones, las variaciones o la evolución de la tecnología y las crisis que pudieran presentarse, sean crisis mundiales, regionales o crisis propias de la empresa, pueden afectar sus estrategias. Entonces, los líderes empresariales y las empresas tienen que estar preparados para anticiparse ante esos cambios que pudieran estar afectando a sus organizaciones. Las empresas deben analizar el entorno país donde se desempeñan o el entorno regional donde se desempeñan para ver cuál impacto tiene sobre sus estrategias. También deben evaluar las recesiones y cómo van a estar impactando el desempeño de la organización. Y la evolución y los cambios de la tecnología también es un factor muy importante que afecta directamente la estrategia empresarial. Te invito a conocer más en mi blog en opmintegral.com, donde encontrarás un artículo titulado "El entorno está afectando a tu empresa, no lo permitas, desarrolla estrategias de éxito". Actualmente estamos viviendo la era o la industria 4.0, donde gran diversidad de nuevas tecnologías están cambiando el comportamiento de los mercados y de los usuarios. Estas nuevas tecnologías están causando efectos como variaciones en el comportamiento humano, cambios en sus hábitos, incluso sus hábitos de consumo, aceleración en los procesos de digitalización, cambios en los mercados y en las necesidades de consumo de los usuarios, entre otros muchos aspectos. Las empresas entonces reciben el impacto directamente del entorno y tienen que reorientar sus estrategias, sus inversiones, sus proyectos y sus operaciones. Es importante que las empresas reevalúen sus portafolios de proyectos para adaptarse a las nuevas necesidades empresariales. Si te interesa este tema, tengo un ebook titulado "Durante una crisis, cómo priorizar los proyectos del portafolio". Te dejo el enlace en la descripción del video. El ambiente donde operan las empresas es dinámico y actualmente los cambios que atraviesan las organizaciones son realmente acelerados. Entonces las organizaciones necesitan definir métodos de planificación que sean ágiles y flexibles a fin de adaptarse a la dinámica del entorno. Pero ¿qué ocurre con la planificación estratégica tradicional? Pues resulta que la planificación estratégica tradicional tiene una debilidad y es que el plan se define en una sola vía, es decir, se definen objetivos, estrategias y metas para ejecutar en una sola dirección. Pero ¿qué ocurre si el entorno cambia? Pues el plan cambia. Entonces, ¿qué deberían hacer las empresas para adaptarse a la dinámica del entorno? Deberían llevar a cabo un proceso de planificación por escenarios para desarrollar estrategias de éxito. La planificación por escenario es un método de planificación flexible y es único para cada empresa y además es un proceso de planificación prospectiva. Tiene la ventaja de que tiene amplia aplicabilidad porque puede ser utilizado por empresas, gremios, universidades y sectores para definir escenarios y así establecer su planificación estratégica. Si quieres conocer más sobre planificación por escenario, puedes contactarme. Y te gustó este video, apóyame con un like o déjame un comentario. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y le dejes la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Nos vemos en el siguiente video.